Empezar a explicar mi base de datos, voy a explicar ciertos conceptos, herramientas y objetos. ¿Qué es una base de datos? Principalmente, una base de datos es un almacén de información relativa al mismo contexto o interés. Pues principalmente yo utilicé herramientas como las tablas, las relaciones, las consultas, formularios e informes que permiten administrar los datos de forma ordenada, eficiente y con integridad. Y ahora voy a explicar que pues las herramientas y conceptos, objetos. Las tablas, pues ¿qué es una tabla? Una tabla es como un organizado donde guardamos datos ordenados por columnas y filas. Aquí un ejemplo de una tabla. Cada fila es un registro y cada columna es un tipo de información. ¿Cómo se crean? Se crean aquí en la vista de diseño. Cuando creas una nueva, sale aquí al aplicar la vista de diseño, agregar un nombre y le pones un nombre. Una vez que la creas, vas agregando campos y tienes que definir qué tipo de dato llevar a cada campo. Las vistas de las tablas son la vista de hoja de datos, que es en esta, como se saldría la información que escribiste en la vista de diseño, que es precisamente donde editas los campos, sus tipos y reglas. Las propiedades de la tabla incluyen la clave principal, el orden de los campos y la descripción. Los campos. Cada columna es un campo. Ejemplo, pues los campos requieren integrantes. Está pues el nombre, banda ID, instrumento, entre otros que salen ahí. Los tipos de datos son la clase de información que admite el campo, como el texto corto, el número, sí, no, fecha, hora y autonumérico, que el tipo de datos aquí. Usualmente cuando el primer dato el primer campo que vendría siendo la clave principal, que es donde usualmente se coloca la clave principal, usualmente se hace autonumeración. Y si se requiere una clave foránea, usualmente es un número. Y ya, pues por ejemplo, si necesitas agregar una imagen en lo que es tu tabla, pues datos adjuntos fue lo que yo utilicé para agregar una imagen. Propiedades avanzadas de campos, pues sirven para darle reglas al campo, longitud del texto, formatos, valores predeterminados, requerido, la propiedad de requerido se, si no puede quedar vacío, o sea, se puede quedar vacío. El texto de entrada es para guiar al usuario. Esto va aquí, en lo de requerido, pues yo puse no. Tienes que poner sí o no, no se puede quedar vacío. Fue lo que intenté decir ahorita. Luego aquí salen las otras que mencioné, como el formato, el indexado también. Y bueno, ahora me paso a las relaciones. ¿Qué es una relación? Pues una relación es una conexión entre dos tablas que comparten información. Esta permite que los datos estén organizados y no se repitan. Existen tres tipos de relaciones. Uno a uno, que es un dato en una tabla coincide con un solo dato en otra tabla. Un ejemplo que pues no se representa en lo que es mi base de datos es una persona con un pasaporte. Una sola persona puede tener solo un pasaporte y un pasaporte solo le puede pertenecer a una persona, dependiendo de los datos. El segundo tipo de relación es uno a muchos, que es un registro en una tabla, puede tener muchas relaciones, muchos relacionados en otra. Un registro en una tabla puede tener muchos registros relacionados en otra. Un ejemplo de esto en mi base sería una banda con muchos integrantes. Una banda puede tener muchos integrantes. El tercer tipo de relación es muchos a muchos. Muchos registros se relacionan con muchos en otra tabla. Un ejemplo aquí también es canciones con conciertos, por eso que una canción puede sonar en varios conciertos y un concierto puede tener muchas canciones. La integridad referencial, que es algo que voy a enseñar ahorita, que entra a las relaciones. La integridad referencial es una regla que protege los datos y evita errores. Significa que no puedes borrar un dato si otro depende de él. Tampoco puedes escribir un ID que no exista. Las consultas. ¿Qué es una consulta? Es una herramienta para buscar y organizar información dentro de las tablas. ¿Para qué sirve? Pues para filtrar datos, ordenar los datos, hacer cálculos, combinar información de varias tablas y mostrar solo lo que necesitas. Aquí un ejemplo, por ejemplo, las canciones por álbum. Aquí está el ID del álbum, aquí los álbumes clasificados por número. Aquí también por el orden en el que van, en el que están.
Un informe. ¿Qué es un informe? Pues un informe es un objeto de Access que permite presentar información de la base de datos de forma estructurada, ordenada y lista para imprimir o exportar. Su propósito principal es mostrar datos de manera profesional, no para editar. ¿Para qué sirve un informe? Pues sirve para resumir y organizar datos de tablas o consultas, crear listados, gráficos, etiquetas, resúmenes, reportes mensuales, etc. Prepara información para tareas administrativas o presentaciones. Pues aquí están mis informes. Hablo el de los integrantes. Aquí está. Integrantes, banda, nombre, el instrumento que toca. Las herramientas de un informe. Pues un informe permite usar controles, cuadros de texto, etiquetas, imágenes. En mi caso, en los informes yo usé pues labels y cuadros de texto. Y si no estoy mal, también llegué a usar imágenes. Aquí en la de integrantes no usé imágenes ni nada. En la de banda sí usé imágenes. Usé botones también para regresar a esto, que ahorita voy a hablar de eso. Em, pues como dije, un informe permite usar los controles, que son los cuadros de texto, etiquetas, imágenes, los encabezados y pies de página, de informe, de grupo. Agrupamiento y ordenamiento, expresiones para cálculo, origen de datos, consulta o tabla. Las vistas del informe, los informes tienen 4 vistas. Vistas de informe, la cual muestra el informe final en pantalla y no se puede editar el diseño. La vista de presentación, que permite ajustar tamaños y posiciones mientras ves los datos reales. La vista de diseño, um, pues sirve para modificar estructuras avanzadas, encabezados, pies, controles, formatos. Vista preliminar de impresión, muestra cómo quedará el papel o PDF. Ahora me paso a lo que es un formulario, que es lo que le piqué hace un momento. El main menu es un formulario. Un formulario es una interfaz visual dentro de Access que permite interactuar con la base de datos. Se puede capturar, editar, buscar y navegar por los registros de una tabla o una consulta. Es como una pantalla personalizada para el usuario, como yo que usé imágenes, botones, labels en vez de cuadros de textos. Las herramientas de un formulario incluyen cuadros de texto, mostrar o editar datos, las etiquetas que pueden servir como título y los botones que mencioné ahorita que sirven para navegar, guardar, eliminar, abrir informes y cerrar formularios, como en este caso que le picas a integrantes, perdón, y se abre esta parte que es otro formulario y aquí pues te regresa al main menu que también es un formulario. Listas desplegables y cuadros combinados también sirve para sus formularios mostrar información relacionada. Los botones, que fue lo que estaba enseñando previamente, que todos estos son botones, pueden generar acciones como abrir otro formulario, como aquí, ir al primer o último registro, como aquí, que va al siguiente, al anterior. Crear uno nuevo también, ejecutar una consulta, abrir un informe. También se puede cerrar el formulario actual. Muchos se crean automáticamente con el asistente para botones. Las macros, que no mencioné, pero hubo un momento en el que yo ya no pude editar la función de los botones, la acción que hace, como abrir formulario, etcétera, etcétera. Así que tuve que recurrir a usar macros. Entonces, la vista de diseño del macros, que es lo que voy a enseñar para que se vea, pues esto. Yo usé solamente abrir formularios o ir al siguiente, si no estoy mal, al siguiente registro, sí, ir al siguiente registro o regresar, anterior, ahí se pone la condición. Una macros es una serie de instrucciones que Access ejecuta automáticamente, que sirve para automatizar tareas, controlar navegación, validar datos, abrir objetos de Access, queries, forms o reports. Un ejemplo podría ser el Open Form, el Open Report y Go to Record. En este caso yo lo tengo en español y sería abrir formulario, ir a tal registro, ir al siguiente registro. Las vistas del formulario. Las vistas del formulario son la vista principal, donde el usuario interactúa con los datos.
que esa es la vista del formulario, perdón. La vista del formulario es la vista principal donde el usuario interactúa con los datos. La vista de la presentación permite mover controles mientras ves los datos. Aquí pues muevo el regresar el menú. Um, vista de diseño es la vista avanzada para modificar una estructura interna. Y la vista de hoja de datos muestra registros como tablas parecidos a una consulta. El diseño de los formularios. El diseño implica colocar controles, ajustar su formato, definir origen de datos del formulario, ya sea tabla o consulta, configurar navegación entre formularios, establecer propiedades, record source, allow additions, allow edits, data entry. Se busca que el formulario sea funcional, intuitivo y ordenado. Navegación de formularios e informes. La navegación se hace mediante botones con macros, como había dicho, ya sea Open Report o Mail Form, Print View, paneles de menú, formularios de inicio con botones de acceso. Ejemplos típicos de macros en un botón son como las acciones, Open Report, nombre del informe, reporte de banda, es un ejemplo, vista Print View. Ese es un ejemplo que no tiene mucho que ver con mi base. Así el usuario puede presionar un botón y en el formulario y ver un informe basado en una consulta. Ya adentrándome más a mi base, pues mi base es sobre una banda de indie, la cual hace música en español e en inglés, porque la cantante es de habla hispana. Como es de una banda, pues mis tablas tienen que ver con los conciertos, su mercancía, sus álbumes y sencillos, etcétera. Lo que cualquier fanático o persona que se quiera adentrar a una banda quisiese ver acerca de la banda, porque creo que eso es información relevante que cualquier persona quisiese ver. Explicando las tablas ya más a fondo, por ejemplo, la tabla de banda. Esta tabla pues es la entidad principal, guarda información básica de cada banda, que en este caso solo estoy usando una, como el nombre, el origen, el año en el que se formó y su campo clave es banda ID, o sea, es la clave principal. Otras tablas se conectan a esta mediante claves foráneas. Luego tengo la tabla de integrantes, que tiene que ver con ese formulario. Esta tabla almacena información de los miembros de la banda. Incluye el nombre del integrante, el instrumento que toca, si está activo y una imagen del integrante. Tiene una clave foránea que es banda ID. Esta enlaza a cada integrante con la banda a la que pertenece, que en este caso es de Marías. La relación es de uno a muchos, porque una banda tiene muchos integrantes. La tabla del menú, perdón, la tabla del álbum registra los discos publicados por la banda, incluye el título del álbum y la fecha de lanzamiento. La clave foránea también es banda ID para indicar que la banda publicó el álbum. Luego está la tabla de canción, que son todas las canciones, están clasificadas por el número del álbum y pues el título y duración en segundos. Esta almacena el nombre, como dije, la duración y pues el álbum en el que pertenece. Cada canción pertenece a un álbum, por lo que usa álbum ID como clave foránea. La relación es uno a muchos y un álbum contiene varias canciones. La tabla de single em, guarda los sencillos que la banda ha lanzado. Cada single está vinculado a banda ID mediante una clave foránea también. Luego está la tabla de EP, registra los EP que lanza cada banda, o sea, de Marías. Esta funciona igual que los álbumes, pero en formato corto. También se relaciona con banda ID. Luego está la tabla de remix. Esta guarda información de remixes hechos por la banda y se vincula también mediante banda ID como clave foránea. La tabla de concierto guarda datos de presentaciones en vivo, el lugar y la fecha. Y pues cada concierto pertenece a una banda, o sea, a la banda de Marías, por lo cual la clave foránea también es banda ID. La tabla de premio registra los premios obtenidos por la banda. Incluye el nombre del premio, la categoría y el año en el que se consiguió o en el cual fueron seleccionados para participar. También su clave foránea es banda ID. Luego está la tabla de red social, que contiene las redes oficiales de la banda. Este incluye el tipo de red social y el nombre de usuario
con el que se encuentra en la red. Aquí agregué Instagram y Spotify porque creo que son las mains en las que cualquier persona quisiera buscarla. También se relaciona mediante banda ID como clave foránea. Ahora para las relaciones voy a abrir una tabla para enseñar lo que es. Esta la voy a borrar porque simplemente la usé de ejemplo. Entonces me voy acá a tabla, abro las relaciones y aquí puedo ver todas las relaciones que hice. Bueno, voy a explicar, pues, relación uno a muchos, uno a varios, es la relación, pues, un tanto común aquí, porque muchos integrantes se relacionan con una banda y muchos álbumes se relacionan con una banda y muchas canciones se relacionan con un álbum. Esto se logra usando claves foráneas que garantizan la integridad referencial. La relación de uno a unos, si la base tiene datos únicos por banda que solo se deben registrar una vez, se usa este tipo de relación. La relación de muchos a muchos se usa cuando un elemento puede relacionarse con muchos otros. El ejemplo, pues un artista puede participar en muchos remixes y un remix puede tener varios artistas participando en ello. Y cuando es una relación de muchos a muchos, se crea una tercera tabla. La integridad referencial, lo vuelvo a explicar ya ahorita que estoy enseñando las relaciones, es una regla que evita errores en los datos, impide que se registren datos huérfanos. Por ejemplo, no permite crear un integrante si su banda no existe o no permite eliminar una banda si tiene integrantes o álbumes relacionados. Aquí pueden ver que pues todas tienen que exigir integridad referencial, que pues es lo que nos importa aquí en las relaciones para que funcionen bien. Y sí, pues esa es mi base de datos.